El día de la audiencia final de divorcio, mi esposo Javier me acusó públicamente de ser una madre inestable y emocionalmente peligrosa, exigiendo la custodia total de nuestra hija de 7 años. Estaba a punto de perderlo todo: mi casa, mi dignidad y, lo más importante, a mi pequeña Sofía. Pero entonces, justo cuando el juez estaba a punto de dictar sentencia, mi hija se levantó en el fondo de la sala, alzó su vieja tableta con la pantalla estrellada y dijo algo que me paralizó el corazón. «Su señoría, grabé algo que mi mamá no sabe. ¿Puedo mostrarlo? Pero antes de seguir, verifica si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias». Todo comenzó a desmoronarse silenciosamente, como una pared con grietas invisibles que se van extendiendo hasta que un día todo se viene abajo. Javier fue cambiando poco a poco, tan despacio que al principio ni me di cuenta. Primero fueron las horas extra en el trabajo, que se hicieron cada vez más frecuentes. Luego vinieron los viajes de negocios que duraban semanas enteras. Llegaba tarde, siempre demasiado cansado para conversar. Y cuando yo intentaba preguntarle sobre su día, sobre cómo se sentía, recibía solo respuestas cortas y evasivas. «Es normal, Elena. Solo trabajo. Estoy cansado. Hablamos otro día. No lo entenderías. Son cosas de la oficina». Y yo, como una tonta, creía, o mejor dicho, quería creer, porque la alternativa, admitir que mi matrimonio se estaba acabando, era demasiado terrible para afrontarla. Me esforzaba muchísimo por mantener todo perfecto. Me despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días, antes de que sonara la alarma, para preparar el desayuno que él apenas probaba. Café de olla calentito, pan dulce tostado como a él le gustaba, fruta fresca cortada en pedacitos. Llevaba a Sofía a la escuela, regresaba corriendo para limpiar toda la casa, hacer las compras en el súper, pagar las cuentas, cuidar el jardín. Por la tarde recogía a Sofía, la ayudaba con la tarea, jugaba con ella, preparaba una cena elaborada que Javier comía en silencio mientras veía el celular. Todo esto con aquel pensamiento ingenuo, hasta patético, de que si yo era una mejor esposa, una ama de casa impecable, una madre dedicada, él volvería a mirarme como antes, como en esos primeros años, cuando todavía sonreía, cuando me abrazaba sin que yo se lo pidiera, cuando aún decía que me amaba. ¡Qué ilusión ridícula! Los meses pasaron y la distancia entre nosotros solo aumentaba. Javier comenzó a dormirse cada vez más tarde, siempre alegando que tenía trabajo urgente que terminar. Pero yo veía la luz de su oficina encendida hasta altas horas de la madrugada, y a veces, cuando pasaba por el pasillo, lo oía hablar por teléfono en voz baja, riéndose de una forma que no se reía conmigo desde hacía años. Empecé a desconfiar. Claro, no estoy completamente ciega. Pero cada vez que la desconfianza crecía, me convencía de que estaba siendo paranoica, insegura, que el problema era yo misma. Después de todo, ¿por qué un hombre exitoso como Javier me engañaría? Yo era solo un ama de casa sin profesión, sin glamour, sin nada de especial. Antes de casarme, trabajaba en un pequeño taller de costura que amaba con todo mi corazón, haciendo vestidos de novia y arreglos delicados. Pero Javier me convenció de dejarlo todo para dedicarme por completo al hogar y a nuestra hija. Y yo acepté, creyendo que era lo mejor para nuestra familia. Una tarde de jueves, un día completamente normal, todo cambió de repente. Eran alrededor de las 4 de la tarde y yo estaba en la cocina preparando la merienda de Sofía cuando oí que se abría el portón. Me extrañó porque Javier nunca llegaba antes de las 7. A veces de las 8. Pensé que tal vez había olvidado algo importante, pero cuando entró por la puerta, la expresión de su rostro no era la de alguien que había olvidado algo, era la de alguien que había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Ni siquiera se quitó los zapatos, lo cual ya era raro porque era obsesivo con mantener la casa limpia. Simplemente tiró su maletín de piel al sofá de la sala con un golpe seco y me llamó. «Elena, ven acá. Necesito hablar contigo». Su tono de voz era frío, impersonal, como si estuviera hablando con una empleada que estaba a punto de ser despedida. Mi corazón empezó a latir más rápido.
Me sequé las manos en el paño de cocina y caminé despacio hacia la sala, sintiendo un nudo en el estómago que crecía con cada paso. ¿Qué pasó?, pregunté intentando mantener la voz normal, pero me salió temblorosa. Él se puso de pie con los brazos cruzados, mirándome con esos ojos que un día amé y que ahora parecían de un extraño. Luego, sin ninguna preparación, sin un mínimo de delicadeza o consideración por los 13 años que pasamos juntos, por los votos que hicimos en la iglesia, por la hija que criamos, me dijo: Elena, quiero el divorcio. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada en medio del invierno. Sentí mi cuerpo entero helarse, mi respiración fallar, mi visión empañarse. No pude decir nada. Me quedé solo mirándolo, esperando, suplicando en silencio que dijera que era una broma de mal gusto, que estaba estresado, que no era eso lo que quería decir. Pero continuó, y cada frase que salía de su boca era más afilada, más cruel que la anterior. No soporto más esta vida, Elena. Eres conformista. No haces nada más que estar aquí en la casa todo el día gastando mi dinero. Mira este lugar. Siempre hay juguetes tirados, platos sin lavar. La casa nunca está realmente limpia. Y Sofía, la estás criando mal, demasiado protegida, demasiado mimada. Necesita una figura parental fuerte, no alguien que solo la sobreprotege y la hace débil. Cada palabra era como una puñalada. Intenté hablar, intenté defenderme, decirle que todo lo que hacía era por él, por nuestra familia, pero mi voz no salía. Finalmente logré balbucear: Javier, por favor, podemos intentar arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos hablar, yo puedo cambiar lo que necesites. Pero él me interrumpió con una risa amarga. No hay nada que arreglar, Elena. Ya tomé mi decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y dicho esto, tomó su maletín y salió de la casa, dejándome ahí parada en medio de la sala, destrozada, sin entender cómo mi mundo se había desmoronado en menos de 5 minutos. Una semana después de aquella tarde terrible, llegó un sobre grande de color manila por mensajería certificada. Mis manos temblaban cuando lo abrí, aunque ya sabía perfectamente qué contenía. Eran los documentos del divorcio contencioso, llenos de términos legales que apenas podía comprender a través de las lágrimas que nublaban mi vista. Pero lo que sí entendí, lo que me hizo sentir como si me arrancaran el corazón del pecho, fueron las acusaciones que venían adjuntas en páginas y más páginas de declaraciones juradas. Javier no solo pedía el divorcio. Me acusaba formalmente de negligencia doméstica, de ser una madre emocionalmente inestable, de poner en riesgo el desarrollo psicológico de nuestra hija. Había fotos, docenas de fotos a color impresas en papel brillante, mostrando nuestra casa en momentos que yo ni siquiera recordaba. La sala con juguetes esparcidos por el suelo, la cocina con platos apilados en el fregadero, el cuarto de Sofía con ropa sobre la cama sin doblar. Imágenes que cualquier familia normal tiene en algún momento del día, pero que él había capturado estratégicamente para hacerme ver como una negligente, como alguien que no podía mantener ni siquiera un hogar básicamente limpio. Pero lo que más me destruyó fueron los extractos bancarios que venían anexados. Mostraban compras en tiendas departamentales carísimas, restaurantes sofisticados de lujo, joyerías exclusivas, gastos que sumaban miles y miles de dólares. El problema era que yo jamás había hecho ninguna de esas compras. Nunca había entrado a esas tiendas, nunca había comido en esos restaurantes, nunca había comprado esas joyas. Pero todos los cargos aparecían en mi nombre, porque Javier usaba la tarjeta de crédito adicional que estaba a mi nombre, una que él controlaba completamente y que yo nunca había tocado. Había gastado todo ese dinero, probablemente con otra mujer, y ahora lo usaba como prueba en mi contra para demostrar que yo era una derrochadora irresponsable. Lo peor de todo, lo que realmente me quitó el aliento, fue el reporte psicológico profesional que venía al final del expediente. 20 páginas completas elaboradas por una tal doctora Patricia Méndez, psicóloga clínica con credenciales impresionantes, según lo que decía su membrete.
El documento afirmaba que ella me había estado observando durante 3 meses completos en diversos ambientes públicos: el supermercado, el parque infantil, la escuela de Sofía, la plaza comercial. Y sus conclusiones eran devastadoras. Según la doctora Méndez, yo presentaba patrones claros de inestabilidad emocional. Decía que me había visto gritar a Sofía en el supermercado por tirar accidentalmente una caja de cereal, jalándola del brazo con fuerza excesiva mientras la niña lloraba asustada. Afirmaba haberme observado en el parque ignorando completamente a mi hija durante casi 1 hora, mientras yo estaba absorta en mi teléfono celular, sin prestarle atención cuando ella me llamaba una y otra vez para que la viera jugar. Describía un incidente donde supuestamente Sofía se cayó del columpio, y yo tuve una reacción histérica desproporcionada, gritando y llorando de manera incontrolable frente a todos los presentes, en lugar de mantener la calma y atender a la niña adecuadamente. El reporte concluía con una recomendación firme y contundente: que la custodia total de la menor fuera otorgada al padre, quien, según sus observaciones paralelas, demostraba ser una figura parental estable, cariñosa y emocionalmente equilibrada, capaz de proporcionar el ambiente seguro que la niña necesitaba para su sano desarrollo. Cada palabra era una puñalada. Y lo más terrible era que no tenía cómo defenderme, porque todo estaba tan profesionalmente documentado, tan oficial, con sellos y firmas y credenciales que parecían imposibles de refutar. Necesitaba ayuda desesperadamente. Busqué abogados durante días enteros, llamando a todos los que encontraba en Internet, explicando mi situación con voz quebrada. La mayoría me daba citas para dentro de semanas, otros cobraban anticipos tan altos que no tenía forma de pagar, y algunos simplemente me decían con toda honestidad que el caso se veía muy difícil, que las pruebas en mi contra eran abrumadoras. Finalmente, encontré a la licenciada Leticia Morales, una abogada de familia con un pequeño despacho en el centro de la ciudad. Era una mujer de unos 50 años, de mirada seria pero amable, que me recibió un martes por la tarde después de que le supliqué por teléfono que me viera con urgencia. Me senté frente a su escritorio lleno de expedientes apilados y le mostré todos los documentos que Javier había presentado. Ella los revisó en silencio durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente levantó la vista y me habló con una franqueza brutal que agradecí porque al menos era honesta. «Elena, no te voy a mentir. Este caso es extremadamente complicado. Tu esposo contrató al licenciado Ramiro Castillo, uno de los abogados de divorcio más caros y sin escrúpulos de la ciudad. Ese hombre gana sus casos porque sabe exactamente cómo manipular el sistema, cómo presentar pruebas de manera que parezcan irrefutables. Me explicó que el reporte de la doctora Méndez era particularmente problemático porque sus credenciales eran impecables. Graduada de una universidad prestigiosa, maestría en psicología clínica infantil, registro activo y vigente ante el Colegio de Psicólogos, múltiples publicaciones en revistas académicas especializadas. No había forma de atacar su profesionalismo o su capacidad para hacer evaluaciones válidas. Las observaciones a distancia en espacios públicos eran completamente legales y aceptadas por los tribunales como método válido de evaluación cuando hay sospechas de negligencia o maltrato. Básicamente, me dijo la licenciada Leticia con un suspiro cansado, tenemos muy pocas probabilidades de ganar este caso. Aún así, decidió representarme. Preparamos nuestra defensa lo mejor que pudimos con los recursos limitados que teníamos. Yo le conté toda mi historia. Le expliqué que había dejado mi trabajo de costurera cuando nació Sofía porque Javier insistió en que era mejor que me quedara en casa, que él proveería para toda la familia. Le mostré fotografías de momentos felices con mi hija, cartas de sus maestras hablando bien de mí como madre participativa, testimonios de vecinos que me conocían. Pero incluso mientras armábamos todo esto, ambas sabíamos en el fondo que probablemente no sería suficiente contra el arsenal de pruebas profesionales que Javier había reunido. Mientras tanto, dentro de la casa, Javier comenzó una campaña psicológica calculada y cruel contra mí. Empezó a llegarle a Sofía con regalos caros casi todos los días.
Una muñeca gigante que costaba cientos de dólares. Una bicicleta nueva de color rosa brillante, aunque ya tenía una perfectamente funcional, ropa de marca, juguetes electrónicos sofisticados. La llevaba a lugares especiales los fines de semana. Parques de diversiones, cines, restaurantes elegantes donde pedían postres elaborados y caros. Y mientras hacía todo esto, sutilmente, casi imperceptiblemente, iba minando mi autoridad como madre frente a ella. Cuando yo le decía a Sofía que era hora de hacer la tarea, él intervenía diciendo: «Déjala descansar un rato, Elena. No seas tan estricta». Cuando preparaba la cena y la servía en la mesa, él hacía comentarios como: «¿Otra vez lo mismo? Ay, Elena, necesitas aprender a cocinar cosas más interesantes». Y lo peor, lo que realmente me dolía hasta el alma, era cuando se acercaba a Sofía y le susurraba cosas al oído mientras me miraba directamente. Cosas que yo no alcanzaba a escuchar, pero que claramente estaban diseñadas para alejar a mi hija de mí. Vi cómo poco a poco Sofía empezó a cambiar conmigo, más distante, menos cariñosa, como si estuviera confundida sobre a quién debía querer más. Una tarde que nunca olvidaré, Javier pasó a buscar a Sofía a la escuela sin avisarme. Yo llegué como siempre a las 2:30 de la tarde y la maestra me dijo que su papá ya había pasado por ella hacía media hora. Llamé a su celular 1, 2, 5, 10 veces. No contestaba. Le mandé mensajes de texto cada 5 minutos. Nada. Pasaron las horas y yo me estaba volviendo loca de la preocupación, caminando de un lado a otro de la sala, imaginando los peores escenarios posibles. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se la había llevado lejos donde yo no pudiera encontrarla? Finalmente, a las 10:30 de la noche, escuché el portón abrirse. Corrí a la puerta y ahí estaban, Sofía toda sonriente cargando bolsas llenas de juguetes nuevos y Javier con esa expresión de satisfacción arrogante que me hizo hervir la sangre. ¿Dónde estaban? Llevo horas llamándote. Estaba desesperada. Grité sin poder contenerme. Él me miró con indiferencia absoluta y respondió con voz fría: «Fuimos al parque de diversiones. Tengo todo el derecho de llevar a mi propia hija a donde yo quiera, Elena. No necesito pedirte permiso». Cuando se acercó para pasar junto a mí hacia adentro, sentí algo que me heló hasta los huesos. Un perfume de mujer, delicado y floral, definitivamente no mío, impregnado en su camisa. Nuestros ojos se encontraron en ese momento y ambos supimos la verdad sin necesidad de palabras. En cambio, seguía usando su tableta vieja, esa que tenía desde hacía años, con la pantalla completamente estrellada en una esquina, llena de rayones y con la carcasa desportillada. La veía esconderla constantemente debajo de su almohada cuando entraba a su habitación o meterla rápidamente dentro de su mochila escolar cuando me acercaba. Al principio pensé que era simplemente ese apego inexplicable que tienen los niños a sus objetos viejos, esa nostalgia infantil por las cosas que les son familiares. No le di mayor importancia porque tenía demasiadas otras preocupaciones consumiendo mi mente. La primera audiencia de mediación llegó más rápido de lo que esperaba. Fue un martes gris de octubre, uno de esos días donde el cielo está cubierto de nubes densas que parecen presagiar tormenta. Me vestí con lo mejor que tenía en mi armario, un traje sastre azul marino que había comprado años atrás para la boda de mi prima y que apenas había usado desde entonces. Me peiné cuidadosamente, me maquillé discretamente, intentando ocultar las ojeras que las noches sin dormir habían dejado marcadas en mi rostro. Quería verme presentable, respetable, como una madre responsable y estable. La sala de mediación era un espacio frío e impersonal, con paredes color beige y una mesa larga de madera oscura. El mediador, un hombre de unos 60 años, con anteojos gruesos y expresión aburrida, nos indicó dónde sentarnos. Javier llegó acompañado de su abogado, el famoso licenciado Ramiro Castillo. Era un hombre de aproximadamente 45 años, alto, con traje gris claro, cabello peinado hacia atrás con gel y una sonrisa que me puso la piel de gallina desde el primer momento. Había algo depredador en su manera de mirar,
como si ya supiera exactamente cómo destruirte y solo estuviera esperando el momento perfecto para hacerlo. La licenciada Leticia intentó negociar lo mejor posible. Propuso una custodia compartida donde Sofía pasara tiempo equitativo con ambos padres, argumentando que era lo más saludable para la niña mantener una relación cercana con su madre y su padre por igual. Pero entonces el licenciado Castillo abrió su maletín de cuero italiano y comenzó a sacar documentos, uno tras otro, organizándolos meticulosamente sobre la mesa como si fuera un juego de cartas que ya sabía que ganaría. Primero, vinieron las fotografías ampliadas de la casa. Las esparció frente al mediador como si fueran evidencia de un crimen. La sala con juguetes por el suelo, la cocina con trastes sin lavar apilados en el fregadero, ropa sin doblar sobre el sofá. Luego colocó los extractos bancarios, señalando con su pluma Montblanc cada cargo excesivo, cada gasto irresponsable que supuestamente yo había hecho. Su voz era suave pero cortante, mientras explicaba que estos documentos demostraban claramente un patrón de negligencia doméstica y descontrol financiero. Pero el golpe final fue cuando colocó el reporte de la doctora Méndez sobre la mesa. 20 páginas impresas en papel oficial con membrete profesional, selladas y firmadas. El licenciado Castillo comenzó a leer en voz alta algunos fragmentos seleccionados, aquellos que pintaban el peor retrato posible de mí como madre. La señora fue observada jalando bruscamente del brazo a la menor en el supermercado mientras la niña lloraba visiblemente asustada. Se detectó un patrón de desatención prolongada donde la madre ignoraba sistemáticamente los llamados de auxilio y atención de su hija. Durante un incidente en el parque infantil, la señora presentó una reacción histérica desproporcionada que causó alarma entre los presentes. Cada palabra era como un martillo golpeando clavos en mi ataúd. Intenté defenderme, intenté explicar que nada de eso era verdad, que yo jamás había tratado mal a mi hija, que esas observaciones tenían que ser falsas o malinterpretadas. Pero el mediador levantó la mano, indicándome que guardara silencio. Señora, entiendo que está molesta, pero estos son documentos oficiales elaborados por una profesional certificada. No puedo simplemente ignorarlos basándome en su palabra. La licenciada Leticia intentó argumentar que yo había renunciado voluntariamente a mi carrera como costurera para dedicarme al hogar, que ese había sido un acuerdo mutuo entre esposos, donde Javier prometió proveer económicamente mientras yo me encargaba de criar a nuestra hija y mantener el hogar. Que una casa con niños inevitablemente tiene momentos de desorden, que eso no constituye negligencia, sino vida familiar normal. Pero el licenciado Castillo la interrumpió con una sonrisa condescendiente que me dio náuseas. Licenciada Morales, con todo respeto, dejar algunos platos sucios ocasionalmente es una cosa. Pero vivir en un estado constante de caos doméstico, gastarse miles de dólares en lujos innecesarios mientras se descuida el bienestar básico de una menor, y presentar patrones documentados de inestabilidad emocional, eso no es simplemente vida familiar normal. Eso es negligencia comprobada. Su tono era amable, casi paternal, pero sus palabras eran veneno puro. La mediación fracasó completamente. No hubo acuerdo posible. El mediador cerró su libreta de notas y declaró que el caso tendría que ir a juicio formal ante un juez. Salimos de aquella oficina y yo sentía que mis piernas apenas me sostenían. La licenciada Leticia me acompañó hasta mi carro estacionado en la calle y allí, bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, me habló con esa misma honestidad brutal que yo ya había aprendido a esperar de ella. Elena, necesito que entiendas la gravedad de la situación. Investigué a fondo a la doctora Patricia Méndez. Sus credenciales son completamente legítimas. Se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Psicología Clínica Infantil del Instituto Tecnológico de Monterrey, registro vigente ante el Colegio de Psicólogos, con número de cédula profesional verificable, y ha publicado al menos 8 artículos en revistas académicas especializadas. No hay forma de atacar su profesionalismo o su capacidad para emitir evaluaciones válidas.
Me explicó que las observaciones realizadas en espacios públicos son perfectamente legales y aceptadas como método válido de evaluación psicológica cuando existe sospecha razonable de negligencia o maltrato. Que a menos que pudiéramos demostrar que la doctora Méndez estaba mintiendo deliberadamente o que había sido corrompida de alguna manera, su testimonio sería prácticamente irrefutable ante el juez. Y yo no tenía prueba alguna de corrupción, solo una sospecha creciente basada en aquel perfume floral que había olido en la camisa de Javier. Los días previos al juicio fueron una tortura lenta y agonizante. Javier intensificó aún más su campaña para alejar a Sofía de mí. La llevaba a lugares cada vez más lujosos, le compraba cosas cada vez más caras y sus comentarios sutiles se volvieron cada vez más directos y crueles. Una noche, durante la cena, Sofía rechazó la sopa de verduras que había preparado diciendo que no le gustaba. Antes de que pudiera responder, Javier intervino. «No te preocupes, princesa. Cuando vivas conmigo comeremos en restaurantes buenos todos los días, no esta comida aburrida que hace tu mamá». Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca para no explotar, porque sabía que eso era exactamente lo que él quería, provocarme hasta que perdiera el control, hasta que demostrara frente a Sofía esa supuesta inestabilidad emocional que la doctora Méndez había descrito en su reporte. No le iba a dar esa satisfacción. La sala del tribunal era imponente y fría. Techos altísimos con molduras antiguas, paredes recubiertas de madera oscura que absorbían la luz, y detrás de la silla del juez colgaba el escudo nacional dorado que parecía observarlo todo con severidad. Las bancas de madera crujían con cada movimiento, amplificando cada sonido en aquel espacio de solemnidad absoluta. Me senté junto a la licenciada Leticia en la mesa de la defensa, sintiendo cómo el peso de la situación me aplastaba los hombros. Javier llegó luciendo impecable, como siempre. Traje gris carbón perfectamente planchado, corbata azul marino, zapatos de piel brillantes. Se sentó al otro lado de la sala junto al licenciado Castillo, con una expresión de confianza tranquila que me revolvió el estómago. Sabía que se sentía victorioso, que estaba completamente seguro de que ganaría, de que me quitaría a mi hija y me destruiría por completo. El juez Hernández era un hombre de aproximadamente 60 años, canoso, con lentes de montura metálica y una expresión seria que no revelaba absolutamente nada de lo que pensaba. Llamó al orden golpeando su mazo contra el escritorio y comenzó el procedimiento. El licenciado Castillo se levantó para presentar sus alegatos iniciales, y desde el primer momento quedó claro que era un maestro en el arte de la manipulación legal. Caminó lentamente frente al estrado mientras hablaba con voz clara y convincente, tejiendo una narrativa devastadora sobre quién era yo como persona y como madre. Describió un hogar caótico y descuidado, una mujer sin propósito ni profesión que vivía parasitariamente del trabajo duro de su esposo. Habló de gastos excesivos e irresponsables que demostraban falta total de madurez financiera. Y luego, con calculada precisión, introdujo el tema de mi supuesta inestabilidad emocional, pintándome como una persona histérica, impredecible, potencialmente peligrosa para el bienestar de una niña de 7 años. Para respaldar cada acusación, el licenciado Castillo había preparado una presentación visual. Conectó su laptop a un proyector y comenzó a mostrar en una pantalla grande las fotografías ampliadas de nuestra casa. Cada imagen aparecía con un impacto visual brutal. La sala con muñecas y bloques de construcción esparcidos por el suelo, la cocina con ollas y sartenes apilados en el fregadero, ropa doblada a medias sobre el respaldo del sofá. Imágenes normales de cualquier hogar donde vive una niña pequeña, pero presentadas bajo una luz acusatoria que las hacía parecer evidencia de negligencia criminal. Luego vinieron los extractos bancarios proyectados para que todos los vieran. Compras en boutiques exclusivas por montos de $300, $500, $800. Cenas en restaurantes sofisticados que costaban más de $200 por persona. Joyas adquiridas en tiendas de lujo por cantidades que oscilaban entre $1,000 y $2,000. Cada transacción aparecía marcada con resaltador amarillo fluorescente,
y todas llevaban mi nombre, aunque yo jamás hubiera puesto un pie en ninguno de esos establecimientos. La licenciada Leticia objetó argumentando que esos gastos habían sido realizados por Javier usando la tarjeta adicional a mi nombre, no por mí. Pero el licenciado Castillo respondió suavemente que según los registros bancarios, la tarjeta estaba oficialmente asignada a mi nombre y por lo tanto yo era legalmente responsable de supervisar su uso, lo cual no había hecho, demostrando irresponsabilidad financiera. Era una trampa perfecta de la que no había escapatoria. Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando el licenciado Castillo llamó a su testigo principal, la doctora Patricia Méndez. Escuché su nombre resonar en la sala y sentí cómo se me erizaba la piel. La vi entrar por la puerta lateral del tribunal y caminar hacia el estrado para prestar juramento. Era una mujer de aproximadamente 35 años, atractiva, con cabello castaño perfectamente peinado en un moño profesional, vestida con un traje sastre color vino tinto que gritaba elegancia y autoridad. Cuando pasó junto a nuestra mesa camino al estrado, sucedió algo que me heló la sangre. Percibí un aroma, un perfume floral delicado y distintivo que me resultó inmediatamente familiar. Era el mismo perfume que había olido en la camisa de Javier aquella noche cuando regresó tarde con Sofía. En ese momento, con absoluta claridad devastadora, entendí toda la verdad. La doctora Patricia Méndez no era solo una psicóloga corrupta dispuesta a mentir por dinero. Era la amante de Javier. Mi respiración se aceleró y sentí náuseas intensas. Todo encajaba perfectamente como piezas de un rompecabezas macabro. Por eso, sus credenciales eran impecables, porque era una profesional real que había sido corrompida no por dinero, sino por amor, o lust, o lo que fuera que sintiera por mi esposo. Por eso, su reporte era tan detallado y convincente, porque había puesto todo su conocimiento profesional al servicio de destruirme para quedarse con el hombre que amaba. La doctora Méndez levantó la mano derecha y prestó juramento solemne de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Luego se sentó en el estrado con postura perfecta y expresión serena, lista para tejer su red de mentiras bajo la protección de su título profesional y su falsa autoridad moral. El licenciado Castillo comenzó su interrogatorio con preguntas básicas estableciendo sus credenciales. ¿Dónde estudió? ¿Cuántos años de experiencia tenía? ¿Cuántos casos similares había evaluado? Cada respuesta de la doctora Méndez era articulada y profesional, diseñada para impresionar al juez con su competencia y objetividad. Luego, el licenciado Castillo le pidió que describiera las observaciones que había realizado sobre mí durante 3 meses. Y ahí comenzó la masacre sistemática de mi reputación. Con voz calmada y clínica, como si estuviera presentando un estudio científico imparcial, la doctora Méndez describió supuestos incidentes de negligencia y abuso emocional que jamás habían ocurrido. Dijo haberme visto en el supermercado El Palacio, un martes por la tarde de agosto, jalando bruscamente del brazo a Sofía mientras la niña lloraba porque había derramado accidentalmente una caja de cereal. Describió con detalles específicos cómo supuestamente yo le grité que era una niña torpe e inútil, mientras otros compradores nos miraban con desaprobación. Nada de eso había sucedido jamás. Yo nunca le gritaría así a mi hija, nunca la trataría con esa crueldad. Pero la forma en que la doctora Méndez narraba el incidente, con fechas específicas, nombres de tiendas reales, descripciones detalladas del entorno, hacía que sonara absolutamente creíble y verificable. Continuó describiendo otro supuesto incidente en el Parque Los Pinos un sábado de septiembre. Según su testimonio falso, me había observado sentada en una banca durante casi 1 hora completa, absorta en mi teléfono celular, ignorando completamente a Sofía mientras la niña jugaba sola en los columpios, llamándome repetidamente sin que yo le prestara atención. Dijo que en un momento dado, mi hija se cayó del columpio y se raspó la rodilla, y que mi reacción fue histérica y desproporcionada. Corrí hacia ella gritando y llorando de manera tan dramática que asusté más a la niña de lo que ya estaba asustada por su caída. Nada de eso había pasado jamás. Yo siempre atiendo inmediatamente las necesidades de mi hija, especialmente cuando se trata de ir al baño.
Pero la doctora Méndez narraba estos incidentes ficticios con tal lujo de detalles específicos, con fechas, ubicaciones precisas, descripciones del clima ese día, que sonaba imposiblemente real. Y yo no tenía forma de demostrar que estaba mintiendo porque, ¿cómo pruebas que algo nunca sucedió? ¿Cómo demuestras una ausencia de eventos? El licenciado Castillo le preguntó finalmente cuál era su conclusión profesional después de 3 meses de observaciones. La doctora Méndez se acomodó en su asiento, miró directamente al juez con expresión seria y profesional y pronunció las palabras que me destruyeron. En mi opinión clínica fundamentada, la señora Elena presenta un patrón consistente de inestabilidad emocional, negligencia parental y falta de capacidad para proporcionar el ambiente seguro y emocionalmente estable que una menor de 7 años necesita para su desarrollo psicológico saludable. Por lo tanto, recomiendo firmemente que la custodia total y exclusiva de la menor sea otorgada al padre, quien ha demostrado a lo largo de mis observaciones ser una figura parental equilibrada, responsable y genuinamente preocupada por el bienestar de su hija. El juez agradeció su testimonio y la doctora Méndez bajó del estrado. Cuando pasó de nuevo junto a nuestra mesa, intentó no mirarme, pero alcancé a ver una expresión de satisfacción cruel en sus ojos. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No solo estaba ayudando a Javier a robarme a mi hija, estaba disfrutándolo. Luego fue mi turno de testificar. Me sentía completamente destruida emocionalmente, pero intenté mantener la compostura mientras caminaba hacia el estrado con piernas temblorosas. Presté juramento y me senté, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. La licenciada Leticia hizo su mejor esfuerzo, haciéndome preguntas diseñadas para humanizarme, para mostrar que era una madre dedicada y amorosa. Le hablé al juez sobre mi rutina diaria cuidando de Sofía, llevándola a la escuela, ayudándola con sus tareas, cocinando sus comidas favoritas, leyéndole cuentos antes de dormir. Pero entonces el licenciado Castillo se levantó para su contrainterrogatorio y me di cuenta de que estaba a punto de destrozarme. Comenzó con preguntas aparentemente inocentes sobre mi educación y experiencia laboral. Tuve que admitir frente al juez que no había terminado la universidad, que había dejado los estudios cuando quedé embarazada, que antes de casarme trabajaba en un pequeño taller de costura ganando muy poco dinero, que había dejado ese trabajo porque Javier me convenció de quedarme en casa como ama de casa de tiempo completo. Entonces, dijo el licenciado Castillo con voz suave pero mordaz, ¿es correcto decir que usted no tiene formación profesional, no tiene carrera, no tiene empleo y depende completamente del ingreso económico de mi cliente para subsistir? Cada palabra era humillante, pero era verdad y tuve que admitirlo. Sí, pero ese fue un acuerdo mutuo. Javier quería que me quedara en casa para cuidar de nuestra familia. Me interrumpió, mostrándome algo en la pantalla del proyector. Era una fotografía mía tomada sin que yo lo supiera, probablemente por Javier durante una de nuestras peleas. En la imagen, yo tenía el cabello completamente despeinado, el rostro rojo e hinchado de tanto llorar, la boca abierta en medio de un grito desgarrador. Me veía exactamente como una persona histérica e inestable. Sentí vergüenza absoluta al ver esa imagen proyectada para que todos la vieran. ¿Esta es usted, señora Elena?, preguntó el licenciado Castillo. Asentí sintiendo lágrimas quemar mis ojos. ¿Le parece que este es el comportamiento de una persona emocionalmente estable y equilibrada? No pude responder. Recordaba perfectamente esa noche. Javier me había provocado durante horas, insultándome, diciéndome cosas crueles diseñadas específicamente para hacerme explotar. Y cuando finalmente perdí el control y comencé a gritar y llorar, él sacó su teléfono y capturó ese momento exacto de mi quiebre emocional. Todo había sido planeado, cada detalle calculado para tener evidencia de mi supuesta inestabilidad. Intenté explicar, intenté decirle al juez que había sido provocada deliberadamente, pero mi voz sonaba defensiva y desesperada incluso para mis propios oídos. Y entonces algo dentro de mí se rompió completamente. Las semanas de estrés acumulado, las noches sin dormir, la humillación constante,
el terror de perder a mi hija, todo explotó de golpe. Comencé a llorar incontrolablemente frente al juez, frente al licenciado Castillo, frente a todos los presentes en esa sala. No podía parar. Los sollozos me sacudían todo el cuerpo mientras intentaba desesperadamente recuperar la compostura, pero era imposible. Y sabía, con claridad devastadora, que estaba haciendo exactamente lo que ellos querían. Estaba demostrando frente al juez esa supuesta inestabilidad emocional que la doctora Méndez había descrito en su reporte. Estaba destruyendo mi propio caso con cada lágrima que caía por mis mejillas. El juez llamó a un receso de 15 minutos para que pudiera recomponerme. Salí de la sala del tribunal con la licenciada Leticia sosteniéndome del brazo porque mis piernas apenas me sostenían. En el baño intenté lavarme la cara con agua fría, pero cuando me vi en el espejo, vi a una mujer completamente rota, derrotada, sin esperanza. Cuando regresamos a la sala, continuaron los testimonios. Llamaron a algunos vecinos que Javier había preparado, personas que declararon haber visto la casa en mal estado cuando pasaban por fuera, testigos pagados o manipulados que pintaron un retrato de negligencia doméstica. La licenciada Leticia hizo lo que pudo en la defensa, llamando a las maestras de Sofía que hablaron bien de mí, presentando fotografías de momentos felices entre madre e hija, pero todo parecía insuficiente comparado con el arsenal de pruebas profesionales que Javier había reunido. Finalmente, después de horas que se sintieron como días enteros, el juicio terminó. El juez Hernández anunció que dictaría sentencia al día siguiente en audiencia final. Salimos del tribunal y yo sabía en lo más profundo de mi ser que había perdido. La licenciada Leticia intentó darme ánimos, pero hasta ella sabía que las probabilidades eran mínimas. Esa noche fue la más larga y oscura de mi vida. No pude dormir ni un segundo. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pensé en todas las formas en que había fracasado, en todas las decisiones equivocadas que había tomado. Pensé en Sofía y en cómo sería su vida viviendo con Javier y esa mujer horrible que había mentido tan descaradamente para destruirme. Alrededor de las 3 de la madrugada no pude soportarlo más. Me levanté y caminé silenciosamente hasta el cuarto de Sofía. Abrí la puerta despacio y me quedé parada en el umbral observándola dormir bajo la luz tenue de su lamparita de noche con forma de estrella. Se veía tan pequeña, tan inocente, tan perfecta. Entré sin hacer ruido y me senté en el borde de su cama, memorizando cada detalle de su rostro, sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas, su respiración suave y tranquila, sus manitas aferradas a su peluche favorito. La audiencia final estaba programada para las 9 en punto. Salí de casa con tiempo de sobra. No podía hacer otra cosa más que esperar, sentada en uno de los bancos de madera fría fuera del tribunal, viendo llegar al licenciado Castillo y a la doctora Méndez, ambos con semblante pétreo. La licenciada Leticia llegó a mi lado, revisando papeles por última vez, como si aún hubiera algo que salvar en esa batalla desigual. Cuando nos avisaron que podíamos pasar, todo ocurría en cámara lenta. Caminé hasta nuestro lugar asignado y sentí las miradas de todos cargadas de lástima, pero me mantuve erguida. El juez entró, golpeó la mesa, pidió silencio y volvió a repasar los nombres en voz alta. Tomó el expediente, hojeó unas páginas, carraspeó y empezó a recitar lo que, hasta ese momento, era mi sentencia de muerte. Enumeró los puntos principales: negligencia documentada en el hogar, pruebas materiales de desorden y descuido, registro de gastos innecesarios a nombre de la progenitora, informe pericial de inestabilidad y descontrol clínicamente sustentado. Sentía cómo la sangre me abandonaba mientras lo escuchaba. Entonces, en el preciso instante en que el juez avanzaba hacia la conclusión, ese párrafo irreversible que cambiaría mi vida, una voz clara y pequeña cortó el silencio como un trueno. «Disculpe, su señoría, ¿puedo mostrar algo que mi mamá no sabe?» No lo creí posible. Volteé y vi a Sofía de pie,
temblorosa en la puerta, mochila a la espalda y el viejo tablet estrujado entre los brazos. Nadie se movió de inmediato, ni siquiera Javier, que palideció instantáneamente. El juez levantó la mirada, sorprendido. ¿De quién se trata? Es mi hija, su señoría, susurré entre dientes, apenas respirando. El juez pidió que la niña se acercara. Sofía avanzó despacio, sujetando fuerte aquel aparato. Explicó con voz temblorosa. Grabé algo porque tenía miedo. Papá decía cosas malas y no quería que lastimaran a mi mamá. El abogado contrario protestó airadamente, exigiendo que la menor fuera retirada, pero el juez lo detuvo. Quiero ver el material. En esta sala, la verdad tiene prioridad. El licenciado Castillo protestó aún más fuerte, pero el juez ordenó silencio absoluto. Con ayuda del personal, conectaron el tablet a la pantalla del tribunal. Se hizo un silencio sepulcral cuando el video comenzó. La grabación era borrosa, con ángulos bajos, pero muy nítida en el audio y los gestos. Javier y la doctora Méndez aparecieron charlando y riendo en la sala de estar de nuestra casa. Entre comentarios burlones, se escuchó a Javier decir: «Ya transferí todo, Patricia. Cuando salga la sentencia tendremos el dinero, la casa, la niña, todo será nuestro. Elena es demasiado ingenua, nunca sospechará». El rostro de la doctora Méndez reflejaba placer malicioso. En segundos, ella preguntó: «¿Y la niña? ¿Por cuánto tiempo piensas mantener ese teatro? No quiero criarla mucho tiempo». Javier respondió despectivo: «La mando al internado o con algún pariente. Da igual. Lo importante es que no vuelva a ver a esa mujer miserable». La confesión era irrefutable. La sala quedó sumida en un pozo de incredulidad y rabia contenida. El juez pidió de inmediato el arresto de Javier y la doctora Méndez por conspiración, fraude y perjurio. Sofía lloraba mientras yo la estrechaba en mis brazos. Mi cuerpo temblaba, no de miedo sino de alivio y profunda gratitud. Mi hija me había salvado. La decisión judicial fue ejemplar. Javier permanecería en prisión preventiva mientras se investigaban las transferencias ilícitas de dinero, el juicio por fraude y las maniobras de manipulación. Los bienes familiares fueron inmediatamente embargados y devueltos. Se ordenó custodia total e individual para mí, prohibición absoluta de contacto de Javier y de la doctora Méndez con Sofía y conmigo, y una compensación económica significativa fue fijada a favor de nuestra familia. Con la ayuda de la licenciada Leticia, reconstruí mi vida desde cero. Vendí la casa llena de recuerdos amargos y compré un apartamento más modesto y luminoso, decorado únicamente con lo esencial y con telas, hilos y una máquina de coser junto a un ventanal. El dinero recuperado y la compensación me permitieron abrir mi propio taller, ese pequeño sueño relegado durante años en nombre de un matrimonio vacío. Sofía comenzó terapia con una psicóloga infantil honesta y afectuosa, que le ayudó a procesar la traición y la valentía de su acto. La niña volvió a reír, a confiar, y aunque la experiencia dejó cicatrices tempranas, floreció en una nueva etapa protegida y querida. Guardamos el viejo tablet con la pantalla astillada en una caja especial, una cápsula del tiempo que contaba la historia de cómo el vínculo entre madre e hija venció todas las trampas y el dolor. Yo tampoco fui la misma. Nunca más volví a permitir que nadie cuestionara mi valor ni mi capacidad de amar. Mi dignidad, antes rota, se recompuso con una nueva fuerza, la de haber vencido la injusticia con la verdad y el coraje cotidiano de una madre que, aunque herida, jamás se quebró del todo. Hoy, cuando en mi taller coso y escucho la risa de Sofía desde la sala, sé que la vida puede derrumbarse y volver a empezar, siempre que una conserve la dignidad y la esperanza, porque en este mundo las madres nunca se rinden.